Técnicas de dimensionamiento de lote. Las técnicas de dimensionamiento de lote son utilizadas para definir la estrategia de producción para un programa maestro de producción, o como comúnmente se le conoce, un MPS, el cual hace referencia a la primera etapa de la planificación en el corto plazo. En este apartado veremos 5 técnicas de dimensionamiento de lote: técnica de lote a lote, lote constante, lote económico, periodo constante y periodo óptimo. Y las aplicaremos por medio de un ejemplo. Veámoslo. El ejemplo es el siguiente. El 31 de octubre, una empresa dedicada a la fabricación de bolsos, mochilas y maletas se encuentra planeando su producción para los últimos 2 meses del año. Entre sus productos se encuentra la familia de maletas para viaje compuesta por 3 productos: maleta C50, maleta M65 y maleta G75. El plan agregado para esta familia de productos para los 2 meses en cuestión es el siguiente. Producción en horas regulares: para noviembre 2.200 y para diciembre 2.400 unidades. En producción en hora extra en noviembre 160 y en diciembre 240. Y para producción subcontratada en noviembre 0 unidades y en diciembre 120. De la familia de productos, la referencia que abarca la mayoría de las ventas es la maleta M65, con aproximadamente el 60% de la demanda total. Normalmente se distribuyen uniformemente a lo largo de las 4 semanas del mes. Para este producto existen 150 unidades que se espera terminen su proceso de producción en la segunda semana de noviembre. Además, se sabe que quedaron 80 unidades terminadas en inventario. Se requiere determinar el PMP o Programa Maestro de Producción para el producto M65, pero la empresa no tiene una técnica de lotificación definida para este fin de año. Por tanto, quiere planear las principales y posteriormente elegir una de acuerdo con lo siguiente. Entonces, tenemos que ya las 5 técnicas de lotificación que yo había mencionado anteriormente. La técnica de lote a lote, técnica de lote constante, si ésta se elige, el tamaño de lote es de 600 unidades, técnica de lote económico, sabiendo que el costo de ordenar un lote es de 1.500 UM o unidades monetarias, y de almacenar una unidad por una semana es de una unidad monetaria. Técnica de periodo constante, abarcando un periodo de T igual a 2 semanas, y técnica de periodo óptimo, sabiendo que el costo de ordenar un lote es de 1.500 unidades monetarias y de almacenar una unidad por una semana es de una unidad monetaria. Bueno, antes de empezar a desarrollar nuestro ejemplo, vamos a mirar qué significan cada uno de estos ítems expresados en esta tabla. Empezaremos con el PAP. El PAP es el plan agregado de producción. En este se considera solamente las unidades obtenidas con los recursos propios de la empresa, es decir, la producción en horas regulares y la producción en horas extra. Las unidades subcontratadas no se tienen en cuenta en el plan agregado de producción, ya que estas no son fabricadas por la empresa. Ahora, parte del producto en PAP. Este ítem corresponde a un porcentaje del PAP, el cual se aplica para los 2 meses por igual. Las necesidades brutas corresponden a las unidades totales de cada producto final por semana. Pueden distribuirse uniformemente o siguiendo alguna distribución especial, el cual será expresada con un porcentaje. El inventario en exceso hace referencia al inventario disponible en cada periodo tras satisfacer las necesidades netas. Para el primer periodo, este valor corresponde al inventario inicial. Normalmente no lo da el ejercicio. El inventario en exceso se realiza con una fórmula que la podemos observar ahí. I más 1, eso quiere decir que esta fórmula hace referencia al inventario en exceso para el siguiente periodo. Y esto es igual a la recepción de pedidos planificados del periodo en el que nos encontramos menos las necesidades netas del periodo en el que estamos. Bueno, ahora las recepciones programadas. Estos son los pedidos que ya están en curso de fabricación, es decir, que vienen de un lote de producción programado en un periodo anterior. Normalmente en un ejercicio siempre nos los van a dar y nos van a decir en qué mes se encuentra y en qué semana se encuentra. Ahora las necesidades netas. Estas corresponden con lo que es realmente necesario producir en cierto periodo, en el cual se tiene en cuenta que existe inventario en exceso y recepciones programadas, que son restadas a las necesidades brutas.
Aquí podemos observar la fórmula de las necesidades netas es igual a las necesidades brutas menos el inventario en exceso menos las recepciones programadas. Para las necesidades netas tenemos algunas consideraciones. Si las necesidades netas son mayores a cero, quiere decir que se necesita una mayor cantidad de producto de la que se dispone y por lo tanto se hace necesario planificar la llegada de un pedido en ese periodo. Si la cantidad que se planifica fuese mayor a las necesidades netas, el sobrante queda en inventario para el siguiente periodo. Si las necesidades netas son menores a cero, quiere decir que se dispone de una cantidad de producto mayor de la que se necesita en el periodo para cubrir el PAP y por lo tanto no es necesario planificar la llegada de ningún lote. Entonces esta cantidad en exceso queda en inventario para el periodo siguiente. Ahora, si las necesidades netas son iguales a cero, quiere decir que se dispone de una cantidad de producto igual a la que se necesita. En este caso tampoco es necesario planificar la llegada de ningún lote y tampoco queda nada en inventario para el siguiente periodo. Y por último tenemos la recepción de pedidos planificados. Este corresponde a las unidades que se reciben de acuerdo al tipo de loteo. Bueno, ahora empecemos con la técnica de lote a lote. Bueno, la técnica de lote a lote es la más común y la más básica de las técnicas de lotificación, la cual consiste en producir exactamente lo necesario en cada periodo y las necesidades netas sean iguales a la recepción de pedidos planificados. Bueno, ahora con respecto al ejemplo, vamos a empezar aquí con el PAP, el Plan Agregado de Producción. Como les había mencionado, este tiene en cuenta solamente los recursos propios de la empresa, es decir, hace referencia a la suma de la producción en horas regulares y la producción en horas extra. En el ejercicio aquí ya no las están dando, es decir, para noviembre serían 2.200 más 1.600 y para diciembre 2.400 más 240. Y aquí ya tendríamos los valores. Estos serían los valores. Para la parte del PAP, el ejercicio nos dice que de la maleta M65 se tiene aproximadamente el 60% de la demanda total, que es el producto que abarca la mayoría de las ventas. Es decir, acá 60%. Y esto quiere decir que esto es el 60% de esto. Esta es nuestra demanda total. Y acá tenemos los valores. Ahora, para las necesidades brutas. Las necesidades brutas, según aquí el ejercicio, nos dicen que dice que se distribuye uniformemente a lo largo de las 4 semanas del mes. ¿Eso qué quiere decir? Que esto equivale al 100% para las 4 semanas. Entonces, ese 100%, aquí ¿cómo lo podemos ver? La operación, 1.416 y 100% sobre 4 da 354. Entonces, ese porcentaje, el 100%, se distribuye en esas 4 semanas. En algunas ocasiones nos pueden decir, digamos, que hay un porcentaje, digamos, el 60% se concentra en la primera semana y el restante, o sea, el 40% de manera uniforme en las siguientes 3 semanas. Eso quiere decir que aquí sería el 60% de este valor y para este el 40% dividido en 4, perdón, en 3 de este valor y listo. Eso solamente es como aclaración. Bueno, ahora para el inventario en exceso. Entonces, según esto, acá en el enunciado nos dicen que se quedaron 80 unidades terminadas en inventario. Eso hace referencia al inventario en exceso. Y acá nos dicen que 150 unidades se espera que se terminen su proceso de producción en la segunda semana de noviembre. Entonces, eso hace referencia a las recepciones programadas. Aquí tenemos las 80 unidades del inventario en exceso y las 150 de las recepciones programadas en la segunda semana de noviembre. Listo, es importante aclarar que solamente hasta esta parte lo podemos hacer así, horizontalmente. Pero ya para el resto del ejercicio es muy recomendable hacerlo ya periodo por periodo, porque para cada periodo se necesitan los datos del periodo anterior. Entonces, continuemos con las necesidades netas. Las necesidades netas, como les había dicho, son las necesidades brutas menos el inventario en exceso menos las recepciones programadas. Y ahí tenemos el valor. Ahora, como
Este tipo de lotificación es lote a lote y quiere decir que se produce exactamente lo necesario para cada periodo. Eso quiere decir que la recepción de pedidos planificados son iguales a las necesidades netas. Listo. Y eso para todos los periodos, hay que tenerlo en cuenta. Ahora, ¿cómo hallo cuál es el inventario en exceso del siguiente periodo? Como les había mencionado, el inventario en exceso es igual a las recepciones planificadas del periodo en el que estábamos haciendo, menos las necesidades netas. En este caso nos da 0. Y como las recepciones de pedidos planificadas siempre van a ser iguales para este tipo de lotificación, iguales a las necesidades netas, entonces el inventario en exceso siempre va a ser 0. Recordemos que en este caso, pues es siempre aquí haciéndolo de manera vertical para cada periodo uno por uno, y siempre nos va a dar así. Entonces ya en este caso ya tenemos el ejercicio terminado. Técnica de lote constante. En esta técnica de lotificación, el tamaño del lote es siempre el mismo, ya que este es fijado previamente y por lo tanto es constante. Bueno, ahora, con respecto al ejemplo, a esta técnica de lote constante, el procedimiento es exactamente igual al anterior, al de lote a lote. Como tenemos ya, nosotros ya tenemos en el ejercicio definidos unos parámetros, para este tipo de lotificación también vienen siendo estos datos exactamente iguales. Y aquí el procedimiento viene a ser exactamente el mismo. Entonces las necesidades netas, las necesidades brutas, menos el inventario en exceso, menos las recepciones programadas. Y aquí tenemos nuestro valor. Hay que tener en cuenta que aquí para este tipo de lotificación nos están dando un tamaño de lote de 600 unidades. Ese es el tamaño del lote que yo les había mencionado, que siempre va a ser el mismo, porque ya está fijado. Entonces, ahí lo tenemos. Ahora, para el inventario del exceso, lo mismo, recepción de pedidos planificados menos las necesidades netas. En este caso sí nos da un valor, porque ya no tenemos los dos valores iguales. Y lo mismo, necesidades netas, necesidades brutas menos el inventario en exceso menos la recepción de recepciones programadas, y nos da un valor negativo en este caso. ¿Qué quiere decir eso? Como yo les había mencionado, cuando las necesidades netas son positivas, se hace necesario planificar el lote, o sea, planificar la llegada de algún pedido, porque tenemos necesidades netas positivas. Pero si en este caso, como lo vemos, da negativo, entonces quiere decir que se dispone de una cantidad de producto mayor a la que se necesita. Entonces esto sería como un exceso, podría decirse así. Entonces no es necesario planificar. Y esto vendría a ser nuestro inventario en exceso, porque 0 menos 122, esto pasa a ser positivo, nos queda 122 en inventario en exceso. Y así sucesivamente. Lo mismo, se hace la misma operación para necesidades netas. Luego viene aquí la recepción de pedidos planificados y así sucesivamente. Se hacen las mismas operaciones. Como verán, esto es como algo muy mecánico y siempre aplicando las mismas fórmulas. Teniendo en cuenta que si da negativo, pues no hay necesidad de planificar y eso pasaría a ser inventario en exceso. Y por el momento este ejercicio ya lo tenemos terminado. Técnica de lote económico. Esta técnica funciona igual que la técnica de lote constante, pero en este caso el tamaño del lote Q asterisco se determina mediante la fórmula de cantidad económica de pedido E o Q. Veamos la fórmula, en donde CE es costo de emitir, ordenar, producir un lote. La D es la demanda total del horizonte de planeación, quiere decir que es la suma de las necesidades netas totales. CP es el costo de posesión de inventario por unidad por periodo. Y teta es el número de periodos en el horizonte de planeación. Son los días o las semanas que estamos manejando. Este tipo de lotificación se usa más que todo cuando se busca minimizar el costo total involucrado en ordenar y mantener en inventario unidades terminadas. Bueno, ahora con respecto al ejemplo para este tipo de lotificación, que es lote económico, como tenemos exactamente los mismos datos, estos datos van a ser exactamente iguales, igual que los dos ejemplos anteriores, los otros dos tipos de lotes.
Ahora, aquí para las necesidades netas viene a hacerse la misma operación. Necesidades brutas, menos inventario en exceso, menos recepciones programadas. Y lo mismo para todos, todo lo demás, las demás semanas. Ahora, ¿cómo hacemos para hallar la recepción de pedidos planificados? En este caso, tenemos que hallar el tamaño del lote óptimo Q asterisco. Y para eso hay que aplicar esta fórmula. Según el ejercicio, acá en esta técnica, nos dice que tenemos un costo de ordenar un lote que es de 1.500 unidades monetarias y el de almacenar una unidad por una semana que es de una unidad monetaria. Entonces aquí, costo de emitir, ordenar o producir un lote, 1.500, y el costo de posesión de inventario, una unidad monetaria. Para teta, que es un número de periodos en el horizonte de planeación, días o semanas, aquí las tenemos 8 semanas en nuestro horizonte de planeación, entonces aquí va 8. Ahora, para la demanda total del horizonte de planeación. Como habíamos mencionado, la demanda total era la suma de las necesidades netas totales. Estas son nuestras necesidades netas totales, estas dos. Eso nos suma 3.000. Ahí está la suma de esas dos. Listo. Y hacemos las respectivas operaciones. Y esto, el cuasterisco nos da un lote económico de 1060.7. Es importante aclarar que para este tipo de notificación uno no puede ordenar 1060.7 unidades. Entonces, para eso hay que aproximar, eso hay que tenerlo muy en cuenta. Y ese es el valor que vamos a colocar aquí. Y lo mismo, entonces acá, para el inventario en exceso, entonces va 1061 menos 274, nos va a dar el inventario en exceso, las necesidades netas, necesidades brutas, menos inventario en exceso, menos recepciones programadas, nos va a dar el valor, en este caso nos da un valor negativo. Como había mencionado, cuando da un valor negativo no se planifica, y acá vamos a hallar el siguiente valor, que sería 0 menos esto pasa a ser un inventario en exceso y así sucesivamente para el resto. Teniendo en cuenta que siempre se va a colocar en la recepción de pedidos planificados el valor de Q que nos dio en las necesidades netas que nos dan positivas, porque son necesarias planificar. Esto quiere decir las negativas, como ya les había mencionado, que es como si se tuviera un exceso y nos están sobrando, entonces eso viene inventario en exceso. Y tenemos este ejercicio terminado por el momento. Técnica de periodo constante. Para esta técnica se establece un intervalo fijo entre pedidos. Normalmente este intervalo no lo da el ejercicio. Y además la recepción se planifica siempre en el primer periodo del intervalo. Bueno, ahora, con respecto al ejercicio para este tipo de notificación de periodo constante, igual que los anteriores. El mismo procedimiento se realiza de la misma manera, teniendo en cuenta las fórmulas ya vistas. Y aquí tenemos los mismos valores, aquí las necesidades netas y necesidades brutas, menos inventario en exceso, menos recepciones programadas. Ahora, ¿cómo hacemos para hallar la recepción de pedidos planificados? Resulta que en el ejercicio a nosotros nos dan que tenemos un periodo de 2 semanas. Aquí lo tenemos, un periodo constante de 2 semanas. Entonces, eso quiere decir que tenemos que abarcar tanto la primera semana como la segunda semana. O sea, las necesidades netas deben cubrir las necesidades de esa semana y de la siguiente, puesto que se tiene un periodo constante de 2 semanas. Entonces, aquí se ve cómo se calculó esto. Entonces, las necesidades netas de la primera semana más la de la segunda semana. Pero como no tenemos necesidades netas de la segunda semana, entonces nosotros tomamos necesidades netas de la primera semana más las necesidades brutas de la segunda semana menos las recepciones programadas de la segunda semana. Entonces acá teníamos 274 más 354 menos 150. Y aquí tendríamos nuestra recepción de pedidos planificados. Ahora nos vamos para la segunda semana. Para la segunda semana es exactamente igual, el mismo procedimiento. Entonces venimos acá, restamos recepción de pedidos planificados menos necesidades netas, hacemos la respectiva resta aquí, nos da 0. Y como nos da 0 en este caso, como les había mencionado, cuando da 0,
no es necesario planificar porque se están produciendo exactamente las que se necesitan. Y entonces aquí nos venimos para este lado. Aquí nos da 0 porque tenemos que restar estas dos, venimos y restamos. Nos da este valor, nos da positivo. Y exactamente lo mismo para este. Se hace la misma operación. Entonces, en este caso, digamos acá, necesidades netas sería 354 más 354 menos 0 para la siguiente semana, porque no tenemos más, valores, no tenemos recepciones programadas en este caso. Y así sucesivamente se lleva a cabo todo el ejercicio. Sí. Va intercalado porque como es un periodo de 2 semanas, cada 2 semanas se realiza se realiza como un pedido. Entonces, 1, 2, aquí en la segunda, esta es la primera y la segunda, aquí 2, 1, 2, y se realizan ahí los pedidos. Cada la segunda semana, listo. Y por este momento ya tenemos listo este ejercicio. Técnica de periodo óptimo. Esta técnica funciona de la misma manera que la técnica de periodo constante, pero en este caso el periodo T asterisco se determina mediante la fórmula clásica del periodo óptimo, P o Q. Veamos la fórmula, en donde CE es el costo de emitir, ordenar o producir un lote, D es la demanda total del horizonte de planeación y se halla por medio de la suma de las necesidades netas totales. CP es el costo de posesión de inventario por unidad por periodo. Y teta es el número de periodos en el horizonte de planeación, son los días o las semanas que estamos manejando. Bueno, y para nuestro ejemplo, respecto a este tipo de lote, el de periodo óptimo, que es nuestro último tipo de lotificación, entonces es exactamente lo mismo que el anterior, se parece, tiene la misma técnica del periodo constante. Entonces vamos a hacer aquí la misma operación. Las necesidades netas siempre es con la misma fórmula. Necesidades brutas menos inventario en exceso menos recepciones programadas y nos da este valor. Ahora, ¿cómo hacemos para hallar la recepción de pedidos planificados? En este caso se realiza con el periodo óptimo T asterisco y se debe aplicar esta fórmula. En el ejercicio, aquí nos dicen que para esta técnica de lotificación tenemos un costo de ordenar de 1.500 unidades monetarias y el de almacenar una unidad es de una unidad monetaria. Entonces aquí las tenemos, 1.500, costo de emitir y costo de posesión de inventario 1. El teta, que es el número de inventarios en el horizonte de planeación, lo mismo, 8 semanas, y aquí. Y la demanda total del horizonte, lo mismo. La suma de la demanda neta. Listo. Entonces, aquí hacemos las operaciones y nos da que el periodo óptimo es de 3 semanas. Eso quiere decir que cada 3 semanas se realiza un pedido. Entonces, eso es como para tenerlo en cuenta. Entonces, para este caso, para hallar el de la primera semana, hay que tener en cuenta que yo había dicho que para este siempre se hace la técnica, se inicia en la primera semana. Entonces, aquí tenemos, como es de 3 semanas, entonces necesidades netas de la primera, la segunda y la tercera. Entonces, necesidades netas de la primera semana, 274, más las necesidades brutas de la segunda, 354, menos las recepciones programadas de la segunda semana, 150, más las necesidades brutas de la tercera semana, o sea, 354, menos las recepciones programadas de la tercera semana, 0. En este caso no tenemos porque el ejercicio no nos dio más datos de esa parte. Y hacemos las operaciones y nos da 832. Ese va a ser nuestra recepción de pedidos planificados. Entonces, ese es el lote que debemos hacer. Y lo mismo, vamos a seguir haciendo el ejercicio. El inventario en exceso, 832 menos 274, perdón. Y hacemos la operación, aquí nos da negativo. Cuando nos da negativo no debemos hacer lotificación, no debemos planificar. Esto pasa a ser un inventario en exceso acá y viene y nos da 0. Entonces, ahora, como les dije, a la tercera semana se supone que se vuelve a hacer pedido. Entonces, esto pasa aquí a 0 y efectivamente aquí nos da positivo. Y lo mismo, entonces, para esta parte,
Entonces sería necesidades brutas de esta semana, 354. Necesidades netas de esta semana, 354. Más necesidades brutas de la segunda, menos las recepciones programadas de la segunda. Entonces, 396 menos 0, porque no tenemos, más las necesidades brutas de la tercera, o sea, la siguiente. Acá, la siguiente, de esta tercera. De 396 menos 0, o sea, de la sexta semana. Aquí sería necesidades de la cuarta, quinta, sexta y sexta. Y así sucesivamente. Y en este caso nos da 1646. Y así sucesivamente se lleva todo el ejercicio. Y ya para este último podemos ver que nos da 0 porque ya este menos este ya nos da esa operación. Y así nuestro ejercicio queda terminado. Muchas gracias y espero que el video haya sido de su total agrado.